pasaría si te dijera que esa persona sigue observando, sigue pensando en ti, sigue preguntándose qué estás haciendo, pero nunca, jamás, se pondrá en contacto? No porque no le importe, no porque haya seguido adelante, sino por algo mucho más poderoso, su propio orgullo, su propio miedo y el tormento silencioso del arrepentimiento. No lo admitirá, no lo mostrará, pero te acechará en silencio, desplazándose por tus fotos, reviviendo viejos recuerdos, preguntándose si alguna vez piensas en ella. Y aún así, nunca presionará el botón de enviar. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo haga, pierde. Pierde el control. Pierde la seguridad de que fue su decisión. Pierde el poder que creyó tener sobre ti. Muestra sus cartas. Te demuestra que sigues presente en su mente. Y para alguien que alguna vez creyó tener el control, esa realización es insoportable. Y ahora, solo le queda una opción: vigilarte en silencio, atormentado por la duda, consumido por la pregunta que nunca podrá responder. ¿Y si me equivoqué? En su lugar, se convence de que mantenerse en silencio preserva su dignidad, de que es fuerte por no buscarte. Pero en lo más profundo, cada vez que ve tu nombre, cada vez que alguien te menciona, cada vez que tropieza con un recuerdo que creía enterrado, algo dentro de ella se revuelve. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Se rompen, persiguen, suplican, caen en la trampa de pensar que si intentan lo suficiente, la otra persona volverá. Envían mensajes a altas horas de la noche esperando una respuesta, publican cosas en línea con la esperanza de que las vea, dejan que sus emociones los controlen, volviéndose desesperados y predecibles. Y al hacerlo, confirman la razón por la que la otra persona se alejó, porque alguien que persigue es alguien que no se valora a sí mismo. Pero una persona que comprende la psicología del desapego hace lo contrario. No hace nada. Desaparece. Se retira por completo, no como una estrategia, sino como una mentalidad. No necesita un cierre, no busca venganza, simplemente deja de existir en el mundo de la otra persona. Y eso, precisamente, es lo que más la atormenta. La mente humana no soporta la incertidumbre, no tolera los finales abiertos. Cuando la otra persona se fue, esperaba una reacción, que la buscaras, que discutieras, que pelearas por ella. Eso le habría dado seguridad, validado su decisión. Pero cuando no reaccionas, cuando desapareces tan por completo que empieza a cuestionarse si alguna vez significaste algo para ti, ahí es cuando comienza el verdadero sufrimiento. Ahí es cuando los pensamientos empiezan a acechar en las noches: cometí un error, alguna vez realmente le importé, ¿y si es más feliz sin mí? Porque, al final, el silencio no está vacío, está lleno de preguntas sin respuesta. Y las preguntas sin respuesta se convierten en obsesión. Así es como te vuelves inolvidable. No demostrando tu valor, no forzando tu presencia, sino abrazando la indiferencia. Dominando el desapego y alejándote tan completamente que la otra persona no tiene más opción que sentir tu ausencia como un vacío profundo. Y cuando finalmente se dé cuenta de lo que perdió, tú estarás demasiado lejos para que te importe. Si estás listo para dejar de perseguir fantasmas, si estás listo para recuperar tu poder, dale me gusta a este video, suscríbete si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y comenta abajo. Suelto lo que no puedo controlar. Número 1. El arte de la indiferencia. Muchas personas creen que si simplemente demuestran cuánto les importa, la otra persona volverá. Que si pueden probar su amor, la otra persona se dará cuenta de su error. No. Así no funciona la psicología humana. El momento en que muestras desesperación, confirmas la razón por la que te dejaron. El momento en que intentas convencer a alguien de que regrese, reduces tu propio valor. Porque nada es menos atractivo que alguien que persigue lo que ya no lo quiere. La verdad es que la única manera de hacer que alguien se arrepienta de perderte es actuar como si nunca hubiera importado en primer lugar. Este es el arte de la indiferencia. Cuando lo dominas, te vuelves inquebrantable. Mucha gente confunde la indiferencia con frialdad o enojo, pero la verdadera indiferencia no es fingir que no te importa. Es realmente no importarte. Es darte cuenta de que las decisiones de la otra persona no tienen nada que ver contigo y que tu vida sigue adelante con o sin ella. Y cuando lo ve,
Cuando se da cuenta de que no te derrumbaste, ahí es cuando la duda se instala. Ahí es cuando empieza a hacerse preguntas que nunca pensó que haría. ¿Realmente significaba tan poco para esa persona? ¿Por qué no está luchando por mí? ¿Cometí un error? Porque aquí está la verdad oscura: la gente no se arrepiente de perder amor. Se arrepiente de perder valor. Se arrepiente de perder algo que pensaban que podían reemplazar, pero no pudieron. Y la forma más rápida de hacer que alguien sienta esa pérdida es demostrarle que su ausencia en tu vida no ha cambiado absolutamente nada. Aquí es donde la mayoría falla. Intentan ganar la ruptura presumiendo, tratando de dar celos, obligando a la otra persona a notarles. Pero eso sigue siendo una reacción. Sigue siendo energía dirigida hacia esa persona. Y en el momento en que lo nota, sabe que aún tiene el control. El verdadero poder viene cuando no das nada. Ni enojo, ni tristeza, ni reacción. Sigues viviendo como si nunca hubiera existido. Y cuando se da cuenta de eso, comprende que perdió algo que nunca podrá recuperar: tu atención. Así que dime, ¿realmente necesitas probar tu valor a alguien que no supo verlo? ¿O es momento de comprender que la verdadera prueba está en no probar nada? Porque cuando te das cuenta de que nunca se trató de hacer que te elijan, sino de elegirte a ti mismo, ahí es cuando el juego cambia. Las personas no se arrepienten de perder amor. Se arrepienten de perder algo que no pueden reemplazar. Y cuando tu indiferencia les demuestra que nunca podrán recuperarte, es cuando finalmente sienten el peso de su decisión. Pero para eso, primero tienes que dejar de mirar atrás. Dejar de esperar. Dejar de buscar explicaciones. No pierdas ni un segundo más en alguien que jamás se detendría por ti. No les des el privilegio de saber que su ausencia te afectó. Vive de una manera en la que, si algún día se cruzan contigo, lo único que puedan pensar sea: lo perdí para siempre. Ahora dilo conmigo: soy inquebrantable. Escríbelo en los comentarios. Hazlo real. Fíjalo en tu mente. Antes de seguir, déjame preguntarte algo: ¿cuántas veces te has dicho que necesitas un cambio, pero no has sabido por dónde empezar? Por eso creamos el manual Mentalidad de Guerrero. No te voy a prometer magia, pero sí un camino claro. Este manual está diseñado para ayudarte a enfrentar el caos, a construir hábitos que realmente funcionen y a recuperar el control sobre tu vida. Si sientes que es el momento de dejar de pensar y empezar a actuar, el enlace está en la descripción o en el comentario fijado. Tú decides. Ahora, sigamos. Número 2. El silencio es más fuerte que las palabras. Muchas personas creen que si dicen las palabras correctas, envían el mensaje perfecto o se explican mejor, la otra persona cambiará de opinión. No. Las palabras no cambian los sentimientos. La ausencia sí. Y en el momento en que dejas de hablar, en el momento en que guardas un silencio absoluto, es cuando empiezas a estar más presente que nunca en la mente de la otra persona. Cuando cortas la comunicación, creas un vacío, y el cerebro humano odia los vacíos. Se apresura a llenarlos. Entonces, la otra persona empieza a preguntarse por qué no la buscas, revisa su teléfono más seguido de lo que le gustaría admitir, vuelve a leer conversaciones antiguas buscando pistas, y el silencio comienza a consumirla. Esperaba que lucharas, que rompieras el silencio. Cuando no lo haces, su mente empieza a tambalearse. En lugar de sentirse en control, siente el peso de la incertidumbre: ¿cometí un error? ¿Ya me superó? ¿Por qué no está reaccionando? Y ahí, justo ahí, es donde comienza el arrepentimiento. El silencio es poderoso porque la obliga a sentir la pérdida. Cada palabra que hubieras dicho, cada mensaje que habrías enviado, ahora es solo un espacio vacío en su vida. Y ese vacío se hace más grande con cada día que pasa. La mayoría arruina esto rompiendo el silencio demasiado pronto. Se impacientan. Piensan: quizás debería ver cómo está. Tal vez solo está esperando a que la contacte. No. Cada vez que rompes el silencio, reinicias el proceso. Desaparece el misterio. Le devuelves el control. Pero cuando te mantienes en silencio, cuando dejas que cargue con el peso de su propia decisión, empieza a darse cuenta de algo:
tu ausencia duele más de lo que esperaba. Y es ahí cuando comienza a observarte en silencio, cuando empieza a espiarte, esperando una señal de que todavía te importa. Pero tú sigues indiferente. Porque entiendes que el silencio no es debilidad, es estrategia. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto? Que en su mente, aún tiene el control. Cree que su ausencia te afecta. Cree que si decide volver, estarás ahí esperando. Pero cuando no recibe nada. Cuando el silencio se vuelve más fuerte que cualquier palabra que podrías haber dicho. Ahí es cuando comienza el verdadero tormento. Porque el silencio no es solo la ausencia de sonido. Es la ausencia de validación. Es la incertidumbre que la carcome. Cada segundo que no reaccionas es un golpe a su ego. Cada día que pasa sin que intentes recuperarla, la inseguridad crece. Cada vez que revisa su teléfono esperando una señal de que aún te importa y no la encuentra. Es cuando empieza a preguntarse si realmente te perdió. Y aquí está la verdad final. Sí, te perdió. Pero no cuando se fue. Te perdió cuando decidiste que tu paz era más valiosa que su presencia. Ahora dilo conmigo. Mi silencio es mi poder. Escríbelo en los comentarios. Hazlo parte de ti. Sigamos. Lo que viene a continuación hará que nunca vuelvan a verte de la misma manera. Número 3. La paradoja de la ausencia. Aquí tienes una verdad difícil de aceptar. Cuanto más disponible estés, menos valor tienes. Cuanto más persigas, más rápido se alejará. Pero en el momento en que desapareces, en el momento en que te apartas por completo de su mundo, es cuando empieza a sentir tu presencia más que nunca. Esta es la paradoja de la ausencia. Cuando algo está siempre ahí, se da por sentado. Pero cuando desaparece, su valor se vuelve innegable. Piénsalo. ¿Alguna vez has apreciado realmente algo solo después de haberlo perdido? Así funciona la mente humana. No extraña lo que todavía puede tener. Extraña lo que cree haber perdido para siempre. En este momento, la otra persona asume que seguirás en su órbita. Cree que, si algún día lo desea, puede buscarte y seguirás ahí, esperando. Pero cuando te retiras por completo, cuando realmente desapareces, activas algo profundo dentro de su mente, la duda. La duda es peligrosa porque, una vez que entra en la mente, se expande como fuego. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Por qué no ha intentado contactarme? ¿Ya siguió adelante? Y lo peor de todo, ¿y si me equivoqué? Porque en realidad, nunca esperó perderte. Esperaba una pausa, un descanso, algo temporal. Y mientras sigas disponible, aunque sea en el fondo, nunca sentirá realmente la pérdida. Pero cuando das un paso definitivo hacia adelante, cuando buscas señales tuyas y ya no estás, es ahí cuando la realidad golpea. Ahí es cuando el arrepentimiento comienza a instalarse. La clave es que no haces esto como una táctica de manipulación. Lo haces porque comprendes tu valor. Lo haces porque tu vida no gira en torno a alguien que eligió alejarse. Lo haces porque te niegas a ser el plan de reserva de alguien. En el momento en que se da cuenta de que no puede volver cuando quiera, es cuando empieza a cuestionarlo todo. Pero para entonces, tú ya no estarás esperando. Y ahí es cuando la balanza se invierte. Pensó que tenía el control, que si algún día quería volver, la puerta seguiría abierta. Pero ahora, esa puerta ya no existe. Se da cuenta de que no eras una opción. Eras la única oportunidad que nunca volverá a tener. Y ese pensamiento, ese vacío que dejó su propia elección, es lo que realmente duele. Pero para ti, la historia sigue. Porque lo que perdiste no era el amor de tu vida. Era la ilusión de que alguien que te dejó, de verdad te merecía. Así que dime, ¿vas a seguir dándole poder a quien te descartó? ¿O vas a demostrar que su ausencia no cambió nada? Comenta abajo, no persigo, atraigo. Número 4. Dominar el desapego emocional. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. En el momento en que alguien se va, tienes dos opciones, dejar que el dolor te consuma o dominarlo. La mayoría se deja consumir, entra en una espiral de pensamientos, se ahoga en emociones que no hacen más que debilitarlos.
Pero alguien que entiende el estoicismo hace algo diferente, domina el desapego emocional. ¿Qué significa esto? Significa que sientes el dolor, pero no te conviertes en él. Reconoces la pérdida, pero no permites que te defina. Comprendes que las emociones son temporales y que ningún momento, por más doloroso que sea, tiene el poder de destruirte, a menos que tú lo permitas. La mayoría falla en esto porque confunden desapego emocional con insensibilidad. No. No se trata de reprimir las emociones, sino de controlarlas. Esa es la diferencia entre alguien débil y alguien poderoso. Una persona débil reacciona a cada emoción como si fuera esclava de sus sentimientos. Una persona poderosa elige qué emociones merecen su atención y cuáles son solo ruido. Ahora mismo, tu dolor está jugándote una trampa. Te susurra que la necesitas. Te miente diciéndote que, si pudieras recuperarla, el dolor desaparecería. Pero eso es una ilusión. El dolor no se trata de ella. Se trata de tu apego a la versión de ella que ya no existe. Y cuando te das cuenta de eso, cuando comprendes que tu felicidad nunca dependió de ella, recuperas el control. Cuando dominas el desapego emocional, dejas de sobrepensar, dejas de reaccionar, dejas de buscar un cierre, porque entiendes que tú eres el único cierre que necesitas. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que empiece a preguntarse por ti. Porque alguien que controla sus emociones es alguien a quien nadie puede controlar. Y cuando se da cuenta de que eres intocable, de que no estás roto, de que no esperas ni deseas nada, empieza a cuestionarlo todo. Y cuando finalmente quiere tu atención de nuevo, tú ya habrás evolucionado tanto que ya no importará. Porque aquí está la verdad. No se trata de olvidar. No se trata de venganza. Se trata de liberarte. Tú no pierdes a nadie. Solo te deshaces de quienes no estaban destinados a quedarse. El apego te hace débil. La dependencia te mantiene encadenado. Pero cuando finalmente sueltas, nada ni nadie vuelve a tener poder sobre ti. Así que dime, ¿vas a seguir aferrado a lo que ya terminó? ¿O vas a demostrar que tu paz vale más que cualquier persona? Comenta abajo, yo controlo mis emociones, ellas no me controlan a mí. Número 5. La ley de la escasez. Aquí tienes una verdad dura, la gente no valora lo que siempre está disponible. Valora lo que es raro, lo que es exclusivo, lo que no puede tener. Esa es la ley de la escasez, y se aplica a todo, incluyendo a ti. En este momento, no siente tu ausencia. Asume que sigues ahí, que sigues pensando en ella, que sigues esperando. Y mientras crea eso, no tiene razones para extrañarte ni para arrepentirse de nada, porque en su mente, sigues siendo una opción. Pero cuando abrazas la escasez, cuando te retiras por completo, cuando te vuelves inalcanzable, ahí es cuando empieza a sentirlo. Ahí es cuando se da cuenta de que no solo estás esperando en el fondo, sino que realmente te has ido. Y entonces, empieza a cuestionarlo todo. La escasez genera urgencia. Despierta el miedo a la pérdida. Hace que las personas actúen de manera irracional porque, de repente, comprenden que no pueden volver cuando quieran. Y en el momento en que siente eso, en el instante en que entiende que realmente te ha perdido, su mentalidad cambia. ¿De todavía está ahí si lo quiero acaso lo perdí para siempre? La mayoría comete el error de pensar que mantenerse visible, darle me gusta a sus publicaciones o dejar una puerta entreabierta es una muestra de fortaleza. No. Todo lo que están haciendo es reafirmarle que sigue teniendo el control, que aún tiene tiempo. Alguien de alto valor, alguien que entiende la ley de la escasez, se retira por completo. No revisa. No deja migajas. Desaparece de tal forma que la otra persona empieza a preguntarse si realmente alguna vez lo conoció. Y eso es lo que desordena su mente. Porque, al final, la gente persigue lo que no puede tener. Desea lo que está fuera de su alcance. Y cuando finalmente comprende que ya no puede tenerte, es ahí cuando empieza a desearte de nuevo. Pero para entonces, ya es demasiado tarde. Porque aquí está la ironía. No era desinterés. No era indiferencia. Simplemente nunca pensó que te irías de verdad. Creyó que siempre estarías ahí, orbitando su mundo,
esperando una oportunidad que nunca llegaría. Pero ahora, por primera vez, eres inalcanzable. Y lo que no puede alcanzar, lo obsesiona. Lo que no puede controlar, lo consume. Lo que no puede recuperar, lo atormenta. Pero tú ya no juegas este juego. No necesitas demostrar nada. No necesitas validación. Porque entendiste algo que pocos logran entender. No se trata de que te extrañen. Se trata de que tú ya no los necesites. Así que dime, ¿vas a seguir siendo el premio fácil de conseguir? ¿O vas a volverte la única oportunidad que nunca podrán recuperar? Comenta abajo, yo soy el premio. Número 6. ¿Por qué en secreto te sigue observando? Puede haberse ido. Puede haber actuado como si no le importara. Incluso puede haberse convencido de que todo terminó. Pero si por un segundo crees que no te está observando en silencio, no entiendes la psicología humana. Porque aquí está la verdad, la curiosidad es más poderosa que el amor. Y cuando desapareces por completo, cuando te vuelves un enigma, su mente no la deja olvidarte. Se ve obligada a pensar en ti. Revisa tu perfil en plena noche. Pregunta por ti a amigos en común. Se topa con una foto antigua y se detiene un poco más de lo normal. ¿Por qué? Porque rompiste su patrón. Esperaba que reaccionaras, que la buscaras, que fueras predecible. Pero cuando no lo haces, cuando te conviertes en un misterio, comienza a buscar respuestas. Un rompimiento no impacta de inmediato. Al principio, siente alivio, libertad. Se convence de que tomó la decisión correcta. Pero con el tiempo, el silencio crece y, de repente, la persona que creía que siempre estaría ahí, ya no está. No solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Es entonces cuando empieza a aparecer la duda. ¿Realmente le importé? ¿Por qué no me está buscando? ¿Ya me superó? Esa duda es lo que la lleva a observarte en secreto. No porque quiera volver todavía, sino porque necesita saber si aún tiene poder sobre ti. Porque mientras crea que te tiene, sigue sintiéndose en control. Pero en el momento en que ve que has cambiado, que nada de esto te afecta, que has elevado tu vida sin necesidad de ella, todo cambia. Es ahí cuando el arrepentimiento empieza a aparecer. Es ahí cuando se da cuenta de que quizás cometió un error. La mayoría arruina esto haciéndolo demasiado fácil, dejan migajas, le dan me gusta a sus publicaciones, ven sus historias, suben cosas con la intención de llamar su atención. No. El verdadero poder está en mantenerte como un misterio. Deja que se lo pregunte. Deja que te busque en secreto. Deja que se cuestione por qué desapareciste. Porque cuando alguien empieza a observar en silencio, ya está perdiendo el juego. Y ahí es cuando lo siente. Cuando desliza su dedo sobre tu nombre, pero nunca se atreve a presionar enviar. Cuando revisa tu perfil en la oscuridad, pero nunca deja rastro. Cuando pregunta por ti con indiferencia fingida, pero cada respuesta le pesa como un golpe. Porque ahora eres un misterio. Y la mente humana no soporta los misterios sin resolver. No te espía porque te ha olvidado. Te espía porque no puede entender cómo fue tan fácil para ti desaparecer. Y ahí es donde ganas. No con indirectas. No con provocaciones baratas. Sino con el arma más poderosa de todas. El vacío de tu ausencia. Así que dime. ¿Vas a seguir dando pistas de que sigues ahí? ¿O vas a dejar que su propia mente la devore con preguntas sin respuesta? Comenta abajo, soy un misterio. Número 7. El poder de la imprevisibilidad. Nada atormenta más a una persona que la incertidumbre. En el momento en que cree que te tiene completamente descifrado, deja de valorarte. Pero en el momento en que te vuelves impredecible, en el instante en que ya no puede leerte, empiezas a vivir en su mente sin pagar renta. La mayoría es predecible después de una ruptura. Sabe que enviarán un mensaje. Sabe que intentarán darle celos. Sabe que publicarán cosas con la clara intención de llamar su atención. Y como lo sabe, no le importa. Pero cuando haces lo contrario, cuando te mueves en silencio,
cuando no sigues el guión que esperaba, empieza a sentir algo para lo que no estaba preparada, interés. Las personas no se sienten atraídas por lo obvio. Se sienten atraídas por el misterio. Desean lo que no pueden comprender. Y cuando te vuelves impredecible, cuando no reaccionas como pensaba que lo harías, la obligas a seguir pensando en ti. Espera que le escribas. No lo haces. Espera que estés triste. Estás prosperando. Espera que sigas esperando. Ya has seguido adelante. Cada vez que rompe sus expectativas, sacude su percepción de la realidad. Y eso es lo que la mantiene enganchada. Empieza a observarte desde las sombras, tratando de descifrarte, intentando predecir tu próximo movimiento, pero nunca puede. Y esa incertidumbre, esa pérdida de control, la vuelve loca. La mayoría intenta demostrarle lo que perdió. Intentan hacerle ver lo que dejó ir. No. Alguien que entiende el poder no necesita demostrar nada. Simplemente es. No se mueve para llamar su atención. Se mueve por sí mismo. Evoluciona tanto y tan rápido que, para cuando ella quiere entenderlo de nuevo, ya está 5 pasos adelante. Y ese es el momento en que se arrepiente. Porque no solo seguiste adelante. Te convertiste en alguien a quien ya no puede alcanzar. Y ahí es cuando el miedo la consume. No al perderte. No todavía. Sino al darse cuenta de que nunca podrá descifrarte. De que el juego en el que confiaba ya no funciona. De que su control sobre ti se ha desvanecido. Porque la mente humana odia lo incierto. Necesita lógica, necesita respuestas, necesita saber qué sigue. Pero tú eres un libro cerrado. Un acertijo sin solución. Un camino que ya no puede recorrer. Y esa incertidumbre es lo que la atormenta. Así que dime, ¿vas a seguir dejando pistas de que sigues ahí? ¿O vas a dejar que su propia mente la destroce con preguntas que nunca podrá responder? Comenta abajo, nadie puede leerme. Número 8. La dura y fría verdad sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento no llega de golpe. Se desliza lentamente, en silencio, como una sombra en la noche. Al principio, se convence de que tomó la decisión correcta. Se dicen a sí mismos que está mejor así. Pero entonces, algo cambia. Empieza a notar cosas. Tal vez es lo silencioso que está su teléfono sin ti. Tal vez es el hecho de que nadie más los entiende como tú lo hacías. O quizás es verte avanzar, prosperar sin dudar, como si nunca hubieras necesitado su presencia. Y ahí es cuando el arrepentimiento empieza a echar raíces. Las personas no lamentan perder el amor. Lamentan perder valor. La verdad es que no se alejó porque no fueras lo suficientemente bueno. Se alejó porque pensó que podía encontrar algo mejor. Pero ahora está dándose cuenta de que lo que tenía contigo no era tan fácil de reemplazar. Que la otra opción no era mejor. Que tu ausencia pesa más de lo que esperaba. Pero aquí está la dura y fría verdad, su arrepentimiento ya no es tu problema. La mayoría espera este momento. Quieren que se arrepienta. Quieren ese mensaje, esa llamada, esa confesión. Pero alguien que entiende su valor no le da importancia. Porque para cuando su arrepentimiento aparece, ya es demasiado tarde. Su realización ya no significa nada. El tiempo de las segundas oportunidades ha pasado. La versión de ti que la amó, que se preocupó, que habría aceptado su regreso, esa persona ya no existe. Y eso es lo que más le duele. Porque el arrepentimiento solo duele cuando ya no hay vuelta atrás. Y cuando finalmente se da cuenta de lo que perdió, también entenderá que nunca podrá recuperarlo. Pero aquí está la verdad que más le dolerá. No es que te haya perdido. No es que ya no pueda tenerte. Es que cuando finalmente entienda su error, tú ya no estarás mirando en su dirección. El pasado ya no importa. Sus disculpas ya no significan nada. Y la persona que solía amarla dejó de existir. Porque el arrepentimiento solo duele cuando llega demasiado tarde. Y cuando su orgullo finalmente se rompa, tú estarás demasiado lejos para escuchar el sonido. Así que dime,
¿Vas a seguir esperando su arrepentimiento? ¿O vas a dejar que el tiempo se encargue de darle la lección que nunca olvidará? Comenta abajo, su arrepentimiento no es mi preocupación. Número 9. Cuando finalmente rompe el silencio. Siempre sucede. Tal vez tome semanas. Tal vez meses. Incluso años. Pero, tarde o temprano, lo hace. El silencio se vuelve demasiado pesado. La curiosidad, demasiado fuerte. El arrepentimiento, insoportable. Y entonces, llega ese mensaje. Esa llamada. Esa excusa débil para volver a entrar en tu vida. No dirá lo que realmente piensa. No. Lo disfrazará. Hey, ¿cómo has estado? Una pregunta sin importancia. Una reacción a tu historia, como si simplemente la hubiera visto por casualidad. Pero no te engañes. Esto no es un mensaje casual. Es una prueba. Está tanteando el terreno. Quiere ver si la dejarás volver. Quiere saber si aún te importa. Y la mayoría fracasa en ese instante. Ven su nombre en la pantalla y, de repente, toda su dignidad desaparece. Responden demasiado rápido. Intentan demostrar algo. Piensan, esta es mi oportunidad de recuperarla. No. Esa es la trampa. Porque en el momento en que siente que sigues ahí, que sigues afectado, gana. Obtiene la validación que buscaba. Y, justo así, desaparece otra vez. Dejándote exactamente donde estabas. Pero alguien que entiende su valor no cae en el juego. No reacciona. No se apresura a responder. Y si lo hace, es breve, neutral, indiferente. Sin emoción. Sin validación. Sin persecución. Porque aquí está la verdad. Cuando alguien te busca, no siempre es porque quiere volver. A veces, es solo para confirmar que aún podría tenerte si quisiera. Por eso, la forma en que respondes lo cambia todo. Si no le das nada, si sigues siendo un misterio, si le demuestras que ya no tiene acceso a tus emociones, ahí es cuando realmente siente la pérdida. Pensaba que seguías siendo la misma persona que dejó atrás. Pero cuando finalmente se acerca y se da cuenta de que has cambiado, de que has evolucionado hasta convertirte en alguien sobre quien ya no tiene poder. Ahí es cuando lo entiende. Y ese es el golpe final. No el silencio. No la ausencia. Sino la fría y cruda realidad de que ahora eres alguien a quien ya no puede alcanzar. Porque no hay peor castigo que ver a alguien avanzar y saber que ya no formas parte de su mundo. No importa cuánto espere. No importa cuántas veces revise su teléfono. No importa si finalmente se atreve a escribirte. Porque la verdad es esta. Lo que una vez tuvo acceso, ya no existe. Y si alguna vez pensó que siempre estarías ahí, esperando, ahora entiende que se equivocó. Así que dime, ¿vas a caer en la trampa de siempre? ¿O vas a darle la única respuesta que realmente merece? Nada. Comenta abajo, no revivo el pasado. Número 10. Convertirse en intocable. Llega un punto en el que ya no te importa si alguien se arrepiente. Ya no te preguntas si sigue observando, ni revisas si intentará ponerse en contacto. Porque para entonces, te has convertido en algo más grande, intocable. La mayoría atraviesa una ruptura con la esperanza de demostrar algo, de que la otra persona regrese, de obtener un cierre. Pero los más fuertes no esperan nada. Se transforman. Toman el dolor, la pérdida, el rechazo, y lo usan a su favor. Evolucionan tan rápido y a un nivel tan alto que, para cuando la otra persona piensa en volver, ya ni siquiera reconoce a quien dejó atrás. Convertirse en intocable no se trata de venganza ni de despertar celos. Se trata de estar tan enfocado en tu propia vida, en tu propio éxito, en tu propio crecimiento, que el pasado deja de importar. Es alcanzar un nivel donde nada externo, ni esa persona, ni nadie, puede sacudir tus cimientos. Te vuelves disciplinado. Emocionalmente inquebrantable. Te conviertes en alguien que nunca espera a que lo elijan, porque se elige a sí mismo. Y cuando llegas a ese nivel, los demás lo notan. Sienten el cambio. Y,
De repente, la dinámica del poder se invierte. De repente, es la otra persona quien mira atrás, deseando que todo hubiera sido diferente. Pero para ese entonces, tú estás tan adelante, tan concentrado en tu propósito, que ni siquiera lo notas. Y esa es la victoria definitiva. No recuperando a nadie. No generando celos. Sino alcanzando un nivel en el que ya no importa. En el que el pasado ya no tiene peso. En el que eres intocable. Este es el último paso. Aquí es donde ganas. No contra otra persona, sino contra tu antiguo yo. Contra esa versión débil, emocional, desesperada, que necesitaba validación. Esa versión está muerta. Y la persona que se levanta en su lugar es alguien que nunca pierde. Porque aquí está la verdad definitiva. No se trata de desaparecer. No se trata de demostrar nada. No se trata de jugar ningún juego. Se trata de volverte alguien para quien el pasado ya no existe. Alguien tan enfocado en su propio camino que ni siquiera nota quién sigue detrás. Alguien que no necesita validación, ni arrepentimientos, ni segundas oportunidades. Porque quien realmente ha ganado es quien ya ni siquiera mira atrás. Y cuando finalmente entienda eso, el arrepentimiento ya no le servirá de nada. Así que dime, ¿vas a seguir viviendo en la sombra del pasado? ¿O vas a dar el último paso y convertirte en alguien que nadie puede tocar? Comenta abajo, estoy fuera de su alcance. Aquí está la verdadera victoria. No en una disculpa. No en una segunda oportunidad. No en demostrar nada a nadie. La victoria llega cuando comprendes que nunca se trató de recuperarlos, sino de recuperarte a ti mismo. Cuando dejas de mirar atrás. Cuando su arrepentimiento ya no tiene peso. Cuando el pasado deja de tocarte. Porque, al final, el premio nunca fue la otra persona. El premio siempre fuiste tú. Y cuando realmente entiendes eso, algo cambia. El dolor se convierte en crecimiento. La ausencia se convierte en poder. El silencio se convierte en tu mayor declaración. Y mientras tú avanzas sin titubear, ellos se quedarán atrapados en su propia incertidumbre. Se preguntarán en qué andas, sentirán tu ausencia como una herida que nunca cierra, pero ya no podrán alcanzarte. Porque para entonces, ya serás inalcanzable. Este es el camino del estoico. Este es el poder de la psicología oscura. Este es el proceso que transforma un corazón roto en alguien intocable. Pero aquí está la verdadera pregunta, ¿tienes la disciplina para lograrlo? Si realmente estás listo para dejar de ser controlado por el pasado, si estás listo para evolucionar sin mirar atrás, comenta abajo, ya he ganado. Y si quieres ir aún más lejos. Si quieres aprender a construir una mentalidad que nadie pueda quebrar. Si estás cansado de dejar que las emociones decidan por ti. Entonces, dentro del manual Mentalidad de Guerrero, están las estrategias exactas para volverte emocionalmente inquebrantable. No te voy a prometer magia. Pero si aplicas lo que hay ahí, serás una persona que nadie podrá manipular jamás. La elección es tuya. El enlace está en la descripción o en el comentario fijado. Mantente fuerte. Mantente enfocado. Mantente intocable. Esto es Senda Estoica. Nos vemos en el próximo video.